En este trabajo que realizamos un breve repaso de lo que estudiamos durante la asignatura, el cual repasaremos el desarrollo del trabajo social que ha sufrido una constante evolución. Para comenzar a entender cómo ha evolucionado un poco nuestra profesión, debemos revisar desde 1920 a 1930, que es la época que se llama preprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja desde un punto de vista más filantrópico, era una ayuda más bien caritativa. Luego, al avanzar, desde 1940 a 1950, ya se profesionalizó un poco más el tema y habla más de un giro de equilibrio social y se da una orientación más bien funcionalista, o sea, se trabaja en casos precisos o en comunidades. Luego, al avanzar al paso del tiempo, se denomina la época de reconceptualización, que se denomina desde 1960 a 1970, el cual es un enfoque desarrollista. En esta época se puede dominar grandes transformaciones, en el cual comienza a promover la participación en el desarrollo social y a su vez se contrapone con el enfoque dialéctico, que al igual que se desarrolla en esa época se da una orientación más bien crítica, tanto al énfasis estructural de la economía, del poder y de las organizaciones de las clases sociales. Al pasar el tiempo, surgió la época post-reconceptualización, que en esta época se diversifican en varios enfoques, como desde el enfoque sistemático, que es durante los años 80, donde el individuo se concibe como sistema, como partes diferentes que contribuyen a mantener una vida y una acción. Luego viene el segundo enfoque, que es el construccionismo social. En este se ampara bajo la teoría de redes de interacción y redes de construcción. El tercer enfoque que trabajamos fue el enfoque constructivismo, que se da desde 1990 hacia adelante. Se trabaja un poco más la intervención, la reflexión cotidiana y por último el enfoque del desarrollo humano, teniendo en cuenta al ser humano como gestor de su desarrollo para la satisfacción de sus propias necesidades. Sin duda, podemos establecer que el rol de trabajo social en Chile se puede analizar en un conjunto desde la evolución política de nuestro país, el rol directamente relacionado con la democracia y con la consolidación de esta misma, que la sociedad fue sufriendo cambios estructurales. De este mismo modo, como sujetos de intervención y como actores de esta misma, hemos tenido que ir modificando la forma en que trabajamos con las personas, pero además la forma en que trabajamos con ellos. Como ya revisamos el contexto histórico de la profesión, comenzamos con una ayuda más bien caritativa y benefactora, pero luego se logró consolidar esta, con un rol bien acreditado dentro de la sociedad, que se trabaja más bien con casos o con el rol preciso en la comunidad, como el que se realiza hoy en día. Bastante más claro la intervención o el límite que tenemos en nuestros ámbitos de desempeño de la profesión, la individualización de los casos, cuando aplicamos las políticas públicas, en la actualidad cada vez más fuertes y más exigentes tenemos a la necesidad que tiene la sociedad civil de irrumpir, que ya no es tan pasiva como anteriormente. De hecho, hay varios movimientos que podemos destacar en Chile en la última época, como la Revolución Pingüina del 2005 al 2006, donde los estudiantes secundarios y universitarios solicitaron reformas estructurales a la LOCE, que es la ley que regía el sistema educativo en Chile en esa época. O también el más actual, el movimiento No Más FP, que se surgió en los últimos 2 años, que solicita la modificación de la ley de pensiones que rige nuestro país. Pero también podemos profundizar un poco más bien en el ámbito histórico de nuestro país para lograr entender por qué se ha contextualizado así la profesión. Ahí comenzamos nuevamente en la época histórica entre 1925 y 1960, donde se puede establecer que la definición de objeto ha recibido diversos planteamientos, marcados por un momento histórico y por la evolución del servicio social. Así como, por ejemplo, que en 1925 el servicio social se ve marcado con la creación de la primera escuela de servicio social, pionera que no fue solo en Chile, sino también a nivel latinoamericano. Con ello comienza a darse un gran paso a la profesionalización de esta labor, teniendo primeramente la intervención profesional un sello asistencial como revisábamos anteriormente, apuntando a la superación de un problema puntual. Surge además también una época de la visitación, que se conoce que es un tema muy conocido, concepto que en la época era vanguardista, que suponía visitar un sujeto popular pasivo dependiente, o sea, como visitas domiciliarias de hoy en día. En este contexto tenemos a un autor
que es Gustavo Parra, que se refiere a la problematización del objeto de intervención y de la profesión en su estatus como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el movimiento de reconceptualización, ocurrido ya después en los años posteriores, en el 60 y el 70, se instala la discusión y el análisis sobre el carácter científico de la profesión. O sea, se cuestiona para qué está creada. Para cuestionar se cita también a Boris Lima, que es uno de los autores que revisamos, añadiendo que el objeto señalado por el trabajo social es el hombre desvalido, el menesteroso, el que entra en desequilibrio, desajuste o inadaptación del orden establecido. El que del servicio social esté constituido por un ambiente humano de un hombre explotado. Como que en esa época se orienta como a la persona más desvalida que es sujeto de intervención. En que el trabajo social se conforma más bien de un sistema de objetos que se considera al hombre oprimido. Siguiendo con la época de la reconceptualización, que es de entre 1960 y 1970, revisábamos el enfoque desarrollista y el enfoque dialéctico. El enfoque dialéctico se desarrolló paralelamente en esa época y se da una orientación más bien crítica, ¿ya? Tanto al énfasis estructural de la economía y la organización de las clases sociales. Posteriormente, nuestro país sufre una ruptura de la democracia, con la llegada del gobierno militar o golpe militar, en el cual la asociatividad desapareció en nuestro país, por lo que nuestra labor se vio marginada o aislada, ya que éramos sujetos de poder o intervención. Al transcurrir la época, comenzó en los años 80, comenzaron las rebeliones sociales en nuestro país, o la resistencia a lo que se estaba viviendo en esa época. Pero el periodo histórico finalizó con un plebiscito que posibilitó el retorno a la democracia. Y en el aspecto profesional de esa área, que ya revisamos anteriormente, hablábamos del enfoque sistemático, que es donde el individuo se coincide como sistema de partes diferentes que contribuye a mantener la vida y la acción. O el enfoque de construcción social, que era un concepto más moderno en esa época, que se ampara bajo la teoría de redes de interacción, redes de construcción. O sea, que no se puede trabajar solo con el individuo, sino que se tienen que realizar redes para que en el fondo el individuo pueda superar su problemática. Al continuar los años 1990 en adelante, el cual analizar los sucesos que ocurren a nivel histórico-social en nuestro país, encontramos varios autores que intentan visualizar el objeto de intervención de nuestra profesión desde varias aristas, según el mismo contexto histórico que estábamos viviendo, donde se manifiesta que la democracia a través de la cuestión social, la cual conlleva manifestar las demandas y las necesidades provocando confusión en cuanto sobre lo que se interviene, presentando el trabajo social como una profesión que abarca una globalidad de intervención y no en específica de esta, que es en fondo el concepto que se trabaja más bien hoy en día, que trabajamos en la globalidad de la intervención, ya que podemos ser actores de intervención o sujetos de ellos mismos, ¿ya? Y podemos trabajar con individuos específicos o con problemas más globalizados. Por lo tanto, que se analiza y manifiesta la cuestión social, que existen demandas puntuales, institucionalizando la esfera pública del Estado, lo que hace que el trabajador social sea encargado de ejecutar estas dichas políticas públicas a través de diversos servicios, ya sean públicos o privados, y entendiendo también que la sociedad civil, hoy principalmente en los últimos tiempos, que responde a demandas y a necesidades de las personas. Por ejemplo, en el área vivienda, que era lo que analizábamos en un momento en uno de los trabajos, tenemos instituciones más bien públicas, que es el Ministerio de Vivienda, o también más bien privadas, que están relacionadas directamente, como la Cámara de la Chilena de la Construcción, o una organización o ONG, que es Un Techo para Chile. Uno de los desafíos más importantes que tuvimos en este curso al seguir fue analizar el sistema de encuestas más moderno que hemos tenido en los últimos tiempos, que es la CACEM. Este sistema de encuestas permite evidenciar la calidad de vida o las condiciones de vida que tienen los chilenos o las personas que viven en este territorio. Aplica más bien a las 15 regiones y es una muestra representativa a nivel nacional. En lo personal, considero que los desafíos más importantes que nos quedan por delante para nuestra profesión es trabajar o enfatizar en la pobreza multicultural, al acceso a lo que hoy se consideran como bienes de consumo, pero lo que están establecidos en la Constitución como un derecho, que es la educación, la vivienda, y principalmente a la integración de la gran cantidad de inmigrantes que se encuentran hoy en nuestro país,
que existen, que viven en unas condiciones muy precarias y en una pobreza extrema en muchos de ellos, lo que convierte a Chile en un país o un Chile multicultural. ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo lo trabajamos? Desde las políticas públicas, pero también desde el respeto.